Soliloquio. Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Pues verán, desde el 2016, la policía de la Ciudad de México lanzó una campaña de sexting seguro. En un tuit de ese año se puede leer: "Di no al intercambio de fotografías íntimas, di no al sexting". Frase que, como pueden notar, pues estigmatiza o criminaliza esta práctica y suena más como a esos consejos que nos darían nuestras tías que crecieron sin un dispositivo móvil en otra época, pues, ¿no? De hecho, el reclamo a cómo esta campaña criminaliza el sexting ha venido principalmente de mujeres. ¿El motivo? Pues sencillamente porque el sexting es una práctica que, cuando es consensuada, es de lo más normal. Tan es así que amigas y amigos me han contado sobre reclamos que han hecho y recibido por parte de sus parejas por falta de estos juegos de pareja, justamente. Y entonces, ¿cuándo el sexting se vuelve realmente algo negativo? Pues cuando deja de ser consensuado, algo que, por cierto, parece que nos encanta hacer a los hombres. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros tenemos a un amigo o a un grupo de amigos que se la pasan compartiendo fotos íntimas de sus parejas? Ya saben, en esta idea de ver quién la tiene más grande. Y lo digo así porque el fondo de la práctica es eso: una competencia machista por donde se quiera ver. Es por ello que se tuvieron que hacer una serie de reformas a la ley que ahora conocemos como la Ley Olimpia. Con ellas se busca castigar a quien difunde imágenes íntimas sin consentimiento de su pareja, pero ojo, también a quien las almacene o las obtenga sin consentimiento. ¿Les suena? ¿Les hace clic? Pues bien, ahora, recientemente se aplicaron estas reformas en favor de un hombre en el estado de Puebla, luego de que su ex esposa difundiera imágenes en las que él aparece desnudo. ¿Les parece que debemos aplaudir esta aparente igualdad? Pues les diré el por qué no. Porque mientras en este caso la justicia fue muy rápida, expedita, como dicen los jueces y abogados, para las mujeres el camino ha sido larguísimo. Para conocer más del tema, hoy platicamos con Leslie Jiménez de la red de abogadas Violeta. ¿Cuándo el sexting se nos sale de las manos y qué repercusiones puede tener? De eso y más charlamos el día de hoy, así que vamos para allá. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Leslie, bueno, hace algunas semanas nos enteramos de esto que se volvió hasta tendencia, hasta viral, que fue el primer caso de un hombre que fue beneficiado por la Ley Olimpia. Y digo que se volvió rápidamente viral porque justamente lo que criticaron desde colectivas feministas fue la celeridad con que se le otorgó el apoyo de la Ley Olimpia a un hombre, cuando en el caso de las mujeres ha sido mucho más lento. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte es, bueno, que me dieras por favor tu opinión sobre esto. ¿Qué opinión te merece esta celeridad que se le dio a un hombre versus lo que ha pasado con casos de mujeres? Bueno, es bastante interesante cómo se desarrolla el procedimiento penal, porque en varias ocasiones hemos podido advertir que pues sí atiende a casos muy específicos, y en estos casos específicos no solamente es por un tema de género, sino también es por un tema de capital económico, por algún otro tema que tenga que ver con incluso la misma racialidad o no de las víctimas. Es importante también hacer mención que cuando hablamos justo de la Ley Olimpia, que es esta serie de reformas que tuvieron que ver principalmente los códigos penales, pero también las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, identificaron la violencia digital como una forma de violencia que viven las mujeres específicamente, o bueno, más tendiente a una violencia sexual digital, que tiene que ver con esta difusión de contenidos, con esta exhibición de fotografías o videos o cualquier otra medio o objeto digital que vulnere la sexualidad, integridad y dignidad de las mujeres. Hay otras formas de violencia digital, pero principalmente o la que está buscando los códigos para señalar fue esa. Al momento de los procesos de tipificación, es decir, de incorporar los delitos a los códigos, los tipos quedaron bastante neutrales, es decir,
que cualquier persona puede ser víctima y cualquier persona puede ser la agresora. Sin embargo, ya fue en la Ley General de Acceso o las leyes locales de acceso, en donde sí se hizo este señalamiento específico de la violencia digital. ¿Cuál fue el tema de la celeridad? La verdad es que desconozco los plazos del caso, pero sí fue bastante llamativo en el sentido de que cuando una mujer se somete al sistema de justicia penal como víctima, desde el inicio de una denuncia, el promedio de denuncia es alrededor de 5 horas, más o menos. En este sentido, son 5 horas de denuncia más lo que tarda la autoridad en integrar la carpeta de investigación. Entonces, más allá del aspecto de la celeridad por el caso de también de ser, en este caso, una víctima de hombre, también volteamos a ver otros casos en donde también la autoridad fue bastante rápida, ¿no? Y tuvimos bastantes casos muy emblemáticos que principalmente se dieron el año pasado, en donde tuvieron que ver incluso personas famosas. Esta celeridad, pues no solamente atiende a género, ¿no? O sea, esos ejemplos que ya creo que todos tenemos muy identificados, de principalmente de youtubers, fueron casos que se integraron muy rápido. Y en ese sentido, pues qué bueno, porque todas deseamos que los casos sean así de rápidos, pero también envían este mensaje de que la justicia tiende a ser un poco selectiva. Entonces no solamente es selectiva en razón de género, sino selectiva por otras categorías. Sí, claro, qué bueno que lo mencionas. Yo destacaba el tema, este caso que ocurrió en Saltillo de este hombre identificado como Diego, porque bueno, este espacio pues está destinado o pensado principalmente en hombres, pero sí, tienes toda la razón. Tú no lo mencionaste, pero lo menciono yo, el caso de Justop, ¿no? Que se hizo muy famoso, la celeridad con que se dio y con que se mediatizó y se resolvió, porque además pues ahora ya está fuera esta famosa youtuber, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos refleja perfectamente lo que tú estás mencionando, no es nada más un tema de género, sino también pues hasta de posición económica. Ahora, ya adelantabas tú algo de lo que también te quería preguntar, que es, me decías, la ley Olimpia no es como tal una ley, es una serie de reformas que se han dado. Para quienes de repente no estamos tan empapados, para quien pueda estar escuchando este podcast y que de repente diga, híjole, no estoy tan al tanto de qué es la ley Olimpia, te pediría que nos pueda recordar un poco de por qué nace, quién es Olimpia y por qué lleva su nombre, ¿no? Y cuál es la importancia, sobre todo, de esta serie de reformas. Bueno, la ley Olimpia tiene este nombre o lleva este nombre por Olimpia Melo, quien actualmente es activista justo por temas de derechos digitales hacia las mujeres. Ella vivió en este caso hace un par de años, en donde se divulgó un video de índole o de contenido sexual, principalmente en su comunidad, y esto trascendió más allá de su comunidad en Puebla. Posterior a esto, pues comenzó esta lucha, principalmente legislativa, para reconocer este tipo de violencia en los códigos penales. Por tanto, se identificó la reforma o esta llamada ley Olimpia a través de reformas, es decir, modificaciones principalmente a los códigos penales estatales y a las leyes locales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Las leyes de acceso son estos instrumentos legales que surgieron posteriormente a la Ley General de Acceso. La Ley General de Acceso tiene origen desde el 2006 y tiene como respuesta de visibilizar los diferentes tipos y lugares de violencias que viven las mujeres en el país, así como incorporar lo que se llama alerta de género, identificar la violencia feminicida. Esta ley general, que es el parteaguas de las leyes locales, nos identifican tipos de violencia como violencia sexual, psicológica, física, contra derechos sexuales y reproductivos, feminicida, docente, ¿no? Y también nos identifica espacios donde se pueden vivir estas violencias, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Entonces, a partir de estas reformas, que se vieron principalmente en estos dos instrumentos, se incorporó tipos penales, es decir, delitos, que sancionan diferentes tipos de conductas referentes a violencia sexual. Aquí es también importante señalar que los procesos de tipificación no fueron iguales. Es decir, no todos los estados tipificaron de la misma forma. Hay estados en donde tipificaron violencia sexual digital, principalmente, y otros que solamente lo dejaron así, y otros que sí tipificaron violencia digital en varias formas, ¿no? Como acoso, como exposición de datos personales. O sea, fueron un poco más para ese lado, aparte del sexual, otros solamente tipificaron violencia sexual, ¿no? Este tipo de modalidad de violencia que tiene que ver con violencia sexual digital va desde amenazar, difundir contenido sexual, ya sea real o simulado, fotografías, videos o cualquier otro que sea de índole digital a través de plataformas de tecnologías de la información,
o también tiene que ver con grabar, distribuir, almacenar, compartir, ¿no? Cada código también lo identificó con diferentes verbos, no hubo una unificación de formas de tipificar, porque en algunos estados sí hubo un acompañamiento de Olimpia y de su frente que ella encabeza, en otros estados no tuvieron este acompañamiento, entonces hubo ahí como una serie de distinciones para tipificar. E incluso actualmente, si no mal recuerdo, faltan 2 estados de incorporarlo en sus códigos penales, entonces tenemos estas tipificaciones en algunos códigos locales y en el Código Penal Federal. Si ustedes realizan este tipo de conductas, sería cuestión de identificar en el estado en el que se encuentran, o si están viviendo este tipo de violencia, identificar en el estado en que se encuentran para ver cómo se tipificó este delito y a su vez ver como el tema de las investigaciones, que a su vez, una vez que sí tienen estos tipos penales, muchas fiscalías, en su gran mayoría las de zona metropolitana, crearon unidades especializadas para investigar, que tiene que ver como justamente autoridades específicas para conocer este tipo de delitos, porque ya implica un tema técnico diferente a otros tipos de delitos. Sí, justamente aquí es donde ya comienza a ponerse interesante por lo enredado que puede ser justamente este tema, como dices tú, dependiendo de la entidad en la que nos encontremos. Déjame tratar de simplificarlo y de generalizarlo, nada más para que, pues tú que estás más metida en estos temas, nos puedas dar un poco de luz. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tuve una pareja, terminamos por la razón que sea mi responsabilidad, su responsabilidad, de quien sea, no es ahorita el tema de discusión, y yo, por ejemplo, resulta que por ahí la grabé a escondidas, o a lo mejor hasta con su consentimiento, y tengo almacenado ese material, y lo difundo en redes sociales, aunque sea con otro nombre, o hago un Photoshop y le pongo su rostro a una fotografía de una mujer en poca ropa o sin ropa, estoy cayendo en esas conductas. ¿Cuál, de manera general, bueno, sería sí o no? O sea, nada más para entendernos, y obviamente, bueno, pues, ¿hasta dónde puede llegar en temas de penas judiciales? Qué bueno que justo haces esta pregunta, porque existe una confusión. Incluso hace un momento comentaba que en algunos estados sancionaron o identificaron la violencia de manera diferente, y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el sexting, ¿no? Sabemos que el sexting es una conducta de intercambiar mensajes y pues en algunas ocasiones contenido de índole sexual entre 2 personas principalmente, y sabemos que el sexting pues se desarrolló muchísimo durante la pandemia por estas restricciones físicas, y que bueno, ya tenía muchísimo tiempo antes, ¿no? A través de las tecnologías de la información. Y hago mucho hincapié el tema del sexting porque justo se intentó criminalizar esta práctica de que ya al momento de que tú intercambias un video o una fotografía, pues ya estás en este delito. Y lo cierto es que aquí hay que tener mucho en cuenta algo que se llama consentimiento, ¿no? Todas las prácticas sexuales, ya sean físicas o en este caso digitales, se tienen que dar bajo un contexto de consentimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy escribiéndome con una persona y estoy sexteando y le mando una fotografía o un video bajo este consentimiento de que solo y exclusivamente es para esta persona, y esta persona no solamente lo guarda, sino que lo difunde, ¿no? Sabiendo que no le di mi consentimiento para que lo difundiera, porque mi consentimiento fue para dárselo y que solo esa persona viera el video y que incluso lo guardara. Pero si esta persona ya decide compartirlo con alguien más, ya estaríamos en el supuesto de que está cometiendo este delito. Si yo, por ejemplo, no di mi consentimiento de que me grabaran y tuve una interacción sexual y me graban sin que yo lo sepa, eso también da hincapié a que se dé este tipo de conductas. Ahora, no solamente es la persona que me graba, tomamos que la persona que me graba guarda el video y ese video lo guarda y lo almacena sin que yo lo sepa, también está dentro de estas conductas. Tomando como referencia nada más, porque insisto, las descripciones cambian atendiendo a los códigos. El Código de la Ciudad de México identifica más de 10 verbos rectores, es decir, más de 10 conductas, que va de manera muy general el grabar, difundir, almacenar, guardar, compartir. Incluso también tiene que ver con contenido no solamente real, sino simulado, ¿no? Si a mí, por ejemplo, ponen mi rostro en la foto de una persona desnuda, ¿no? O haciendo como algún tema de situaciones de índole sexual, eso también da hincapié a que se dé el delito, o en su caso, no solamente en tema visual, sino el delito también describe como tema de audiovisuales. Entonces también puede ser audios, ¿no? Que me hayan grabado mi voz o algún ruido que yo haya realizado, etcétera, ¿no? Entonces,
es bastante amplio, también esto da un poco de problemáticas en las investigaciones, porque justo son tantas conductas que, retomando un poco lo que sucedió, que sacaste el tema de Justop, el tema incluso de almacenarlo, o sea, no solamente es el que yo te lo enseñe incluso por aquí, que tú puedas ver el video, ni siquiera que te lo comparta, o sea, de que te lo enseñe por acá y que yo lo tenga sin que yo haya tenido el consentimiento de la persona, también da el tema del delito. En cuanto a las sanciones, también depende muchísimo de qué conducta estás haciendo, porque ahorita estoy dando ejemplos de las personas que están en el contexto de hacer, ¿no? De grabar, compartir, etcétera, pero que también sucede con las personas que te amenazan, de, oye, tengo unos videos tuyos, si tú no haces tal cosa, los voy a publicar, ¿no? Entonces estamos ahí en el supuesto de otra conducta. Yo no los grabé, no los compartí, no los difundí, pero yo los tengo, entonces yo te estoy extorsionando porque quiero algo benéfico hacia ti, porque yo tengo este contenido. Entonces, estas conductas van cambiando, y también hago de una vez aquí la aclaración que esto solamente sucede con personas mayores de edad. O sea, todo este contexto que te estoy dando son para personas mayores de edad. El delito se persigue de querella, por lo menos en Ciudad de México, ¿eso qué tiene que decir? Cuando hablas de personas mayores de edad, estamos hablando del sexting. Sí. No, en general del delito, okay. La ley Olimpia como tal, en los códigos, está dirigido a personas mayores de edad. Ya si esto sucede a personas menores, de 17 para abajo, estamos hablando de pornografía. Algunos códigos lo identifican como pornografía infantil, así se llama el delito. Otros lo llaman pornografía así sin el infantil. Entonces, estas conductas como tal no entran directamente en ley Olimpia en el sentido de los delitos que ahorita estamos mencionando, porque estos ya están dirigidos hacia personas menores de edad. Y las sanciones son muchísimo más amplias, ahí sí no es de querella, es de oficio, incluso ya tiene que ver con otra forma o dinámica de violencia, ¿no? Entonces, eso también de una vez hago como la aclaración. Y hacer mención también que el delito, lo reitero porque también mucho se tiene muy pensado que solamente lo pueden cometer los hombres y que las mujeres solamente somos las víctimas, y en realidad no. La violencia digital es un fenómeno que pueden vivir también los hombres y que incluso lo viven de manera muy diferente. Recuerdo ahorita mucho el caso de este actor, Gabriel Soto, que se filtraron sus fotografías y que incluso la forma en cómo se dio el fenómeno en redes sociales fue muy, muy diferente al que pudiera darse con otras personas. Y eso tiene que ver justo como cómo está arraigado esta idea muy sexualizada de las mujeres versus la idea sexualizada de los hombres. Pero también pudo haber denunciado, claro que sí, como el caso de que origina este episodio, ¿no? El de este chico que pues también él vivió este tipo de violencias digitales. Sí, claro, sin duda. Ahora, aquí hay, varios temas. Uno, tú decías, el sexting, claro, el sexting se vale. Y de hecho, recuerdo en este momento, en una charla que tuvimos para otro episodio, que creo que no ha salido todavía, pero bueno, me decía una amiga, me decía, a ver, hemos recibido muchas críticas o muchos comentarios en el sentido de, bueno, si no quieres que te exhiban, pues entonces tú no te prestes, no dejes que te graben, no mandes fotos, no hagas sexting. Pero la verdad es que en el contexto en el que nos encontramos es ilógico, porque además es un derecho que tienen ustedes como mujeres y que creo que a los hombres nos ha costado mucho trabajo entender que ustedes también tienen derecho a vivir en plenitud su sexualidad y que tienen todo el derecho a poder hacerlo, y no nada más en relaciones heterosexuales, o sea, también pasa en relaciones homosexuales. Entonces, no sé, me gustaría que me dieras desde tu punto de vista un comentario justamente sobre esta libertad que tienen ustedes. O sea, no es limitativa, no se vale decir, si no quieres aparecer, entonces no lo hagas, no. Sí, y de hecho, qué bueno que también tocas como el tema de cómo se ve el sexting, y lo saqué a colación porque precisamente en Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó una campaña para concientizar por el tema de violencia digital, y dentro de esta campaña pues criminalizó el sexting, ¿no? Señalando que no tenías que hacerlo porque pues estaba mal, y la realidad es que el sexting no es el problema más bien es cómo se está desarrollando este sexting. Siempre se intenta dar consejos, no solamente desde pues mis cuentas o desde mis redes sociales, también hay otras compañeras que se dedican ya un poco más específico a hablar sobre estos consejos de seguridad digital, y en estos consejos de seguridad digital pues también viene el autocuidado, y en el autocuidado pues también viene preservar pues un sexting seguro, ¿no? Y el sexting seguro tiene pues que esto sea con una persona de confianza, que exista consentimiento,
y que justamente incluso se pueda hacer de una manera pues lo más segura posible, ¿no? De tomarse fotografías que no tenga que ver o no se haga tu cara o alguna señal particular, porque en realidad el sexting es una manifestación de la sexualidad y sería bastante puritano y mucho pensar que nadie ha sexteado. Claro que se ha sexteado, y más por el tema que ahorita se acaba de la pandemia, ¿no? O sea, durante los primeros meses de la pandemia creo que fue muy recurrente que se diera este tipo de dinámicas, porque es una forma de la manifestación de la sexualidad, y que este sexting se puede dar entre cualquier persona, ya no solamente desde una perspectiva muy heteronormativa, sino también desde otras más. Por lo tanto, el problema no es decirle principalmente a las mujeres, no sextees porque es tu culpa, sino más bien es, hay que sextear, se debería permitir sextear, ¿no? Concientizar los alcances del sexting y explicar cuáles son los mecanismos seguros para realizarlo, porque en muchas ocasiones se realizan en el momento y no se da como esta explicación de que puedes salvaguardar tu identidad para poderlo hacerlo de manera segura, porque incluso, y esto sucede mucho cuando van al Ministerio Público, cuando van a denunciar y son fotografías que tienen que ellas identificar que son ellas mismas en las fotografías. Se ha dado muchísimo que los ministerios públicos como que hagan estas preguntas y bueno, ¿a quién se lo mandaste?, ¿no? Y que a lo mejor lo están haciendo desde un lugar de muy buena fe para preguntar en la investigación. Pues este tipo de preguntas también pueden ser muy revictimizantes. Entonces, en este contexto de preguntar el cómo se da el contexto del sexting, pues también dar estos consejos de que incluso puedes poner esta marca de agua a tu fotografía para saber a quién se la estás mandando. O sea, todo este tipo de cuestiones forman parte de una seguridad digital que desafortunadamente y afortunadamente pues tenemos nosotras que comenzar a tomar en cuenta. Ok, bueno, interesantísimo. Finalmente, porque se nos terminó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. A ver, hablamos de un sexting seguro, y entonces se me viene a la cabeza un montón de cosas, incluyendo lo que mencionamos hace rato, ¿no? De que sea algo consensuado. Y la verdad es que no sé si desde el punto de vista de las mujeres en general o generalizando a las personas, se me haría a mí de repente hasta como absurdo decirle, oye, ok, qué bueno que vamos a sextear, pero por favor, grábame un video donde me autorices que me estás mandando tus fotografías y fírmame aquí un consentimiento. O sea, la verdad es que sería absurdo pensar en algo así. Entonces, sin el afán, porque entiendo que además no es el papel, ¿no? Sin el afán de a lo mejor regañarnos como mujer a los hombres sobre lo que debemos o no debemos hacer, pero sí algún consejo de cómo desde nuestra trinchera masculina podemos generar esta certeza hacia nuestras parejas, sean hombres o mujeres, de que vamos por un sexting seguro. Pues primero también es preguntando, porque por ejemplo se ha dado muchísimo el que se mande la famosa dick pic sin ser solicitada, y eso también es un delito. O sea, entra dentro del margen de violencia digital, eso es un delito también. Entonces, creo que siempre es importante formar acuerdos, o sea, si se está sexteando o si se está teniendo esta dinámica incluso de prácticas ya físicas de grabarse, preguntar, oye, y pues intentar dejarlo en mensaje. Creo que las redes sociales nos han permitido también darnos cuenta que el derecho tiene que ser bastante flexible, que ya no es como cargar el contrato con tu notario y con tus anexos, sino que pues un simple mensaje puede permitirnos como tener estos entendimientos, estos acuerdos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que te mande la foto de mi dick pic? No, pues sí quiero mandarla, ¿no? Y también justo en esta cuestión de las mismas fotografías, el no ser tan exigentes como con que, quiero que se te vea tu cara. O sea, también el sexting es un tema que se tiene que dar bajo una seguridad en cada una de las personas, como lo quieran realizar. Y reitero mucho el tema de preguntar, ¿no? De hablar, porque esto va más allá incluso del sexting, sino también en una relación sexual lo más saludable posible, preguntarle a otra persona qué desea, precisamente para tomar en cuenta que si esa práctica está siendo lo más saludable posible y no podamos caer incluso en aspectos de violencia sexual, que también es otro tema. Sin duda. Oye, pues Leslie, muchísimas gracias por esta charla, la verdad es que es súper interesante. Oye, si la gente, no sé, tiene dudas, quiere conocer más del tema, no sé, te pueden seguir, hay redes sociales, hay alguna página que puedas recomendar, libros, qué sé yo. Claro, bueno, yo estoy como @les_IJU en Twitter y en Instagram, pero también recomiendo mucho seguir a, por ejemplo, Hijas de Internet, que dan muchísimos consejos sobre seguridad digital, y también ahí mismo con ellas van a poder encontrar otras colaboraciones con otro tipo de colectivas y de organizaciones. También se me viene a la mente Angie Contreras, que también se dedica mucho a bajar esta información
y más para personas adolescentes. Entonces pueden también seguir sus cuentas, ellas están en Twitter y también en Instagram para ver justo cómo es más información en torno a seguridad digital y cómo hablar incluso de esto para a personas adolescentes, que también urge mucho concientizarlas desde muy jóvenes. Coloquio. Según datos del INEGI, al menos 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso que contempla, entre otras cosas, el compartir contenido íntimo sin consentimiento. El grupo de mujeres de entre 20 y 29 años son las más propensas a sufrir este tipo de conductas, seguidas por el grupo que va de los 12 a los 19 años. Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020, citados por Expansión en una nota llamada El ABC de la Ley Olimpia, sus alcances y retos, dan cuenta que el 21% de las personas internautas mayores de 12 años en México reportaron ser víctimas de ciberacoso. Y si son tan malos como yo para hacer matemáticas, entonces se los voy a traducir. Estamos hablando de 16 millones de mexicanos. Hoy agradezco enormemente a Leslie Jiménez de la red de Abogadas Violeta el apoyo para profundizar en este tema. Puedes seguirla en Twitter, Instagram y TikTok como @les_iju. Y también puedes seguir la cuenta de Twitter de @abogadasvioleta. Si tienes comentarios sobre este episodio o alguno pasado, me encantaría atenderlos. Podemos estar en contacto a través de nuestras cuentas Audiocentro Podcast y a mí me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Eduardo Jiménez, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y de Luisa Cantú. Conducción, su amigo Daniel Rosas. Y ya me voy porque tengo un chorro de chats con fotos y videos que tengo que eliminar. ¡Chao! Audiocentro.